Buenos días, estamos en el curso El reto de la innovación y vamos a iniciar el vídeo quinto sobre la definición de I+D. Estamos, como vemos en la diapositiva, en la parte conceptual, del curso y lo que vamos es a exponer los contenidos siguientes tal como aparecen en el guión. Bien, vamos a resolver primero el ejercicio que teníamos pendiente sobre los tipos de empresa en relación con la innovación y las actividades de innovación y luego ya entramos en el concepto de I+D. Vamos a ver la definición de I+D y los criterios. La parte de actividades lo dejaremos para un vídeo posterior. Bien, entonces este será el contenido del vídeo. Vamos, como decimos, vamos a la solución del ejercicio anterior. En el ejercicio anterior, recordáis, teníamos un cuadro con dos entradas. En la entrada superior teníamos una empresa que realizaba actividades de innovación o no realizaba actividades de innovación y en la parte izquierda presentábamos los resultados de esas actividades en términos de innovaciones. La empresa obtiene innovaciones o no obtiene innovaciones. Entonces, el ejercicio consistía en caracterizar las empresas que se situarían en cada uno de los recuadros. Vamos con el primero. El primero es muy sencillo. Ahora ponemos la diapositiva con el resultado. Tenemos una empresa que tiene actividades de innovación y que sí tiene actividades de innovación y sí obtiene resultados en términos de innovación. Enfoque del sujeto, recordad, enfoque del objeto. Sí, sí. ¿Qué tipo de empresa es esta? Pues evidentemente una empresa que sí tiene actividades y sí tiene como resultado innovaciones es una empresa innovadora. Primer caso claro. Segundo caso. Segundo caso es la empresa que no tiene actividades de innovación y no obtiene como resultados una innovación. Estamos en el recuadro inferior derecho. ¿Qué tipo de empresa será esta? Pues evidentemente es una empresa que ni tiene actividad ni tiene innovación, es una empresa no innovadora. ¿Cuál es el problema? El problema viene en las casillas intermedias. Vamos con la casilla inferior izquierda, que es la importante. La casilla inferior izquierda nos dice que es una empresa que sí tiene actividad de innovación, pero no tiene innovación como resultado. Porque, por ejemplo, la actividad la tiene en marcha, no ha finalizado todavía, o la ha suspendido. Entonces, esta empresa no podemos decir que sea una empresa innovadora, porque no ha implementado una innovación. No es innovadora en ese sentido. Pero tampoco podemos decir que es una empresa no innovadora, puesto que tiene actividades de innovación. ¿Cómo llamaremos a esta empresa? Aquí tenéis el resultado. La empresa la vamos a llamar empresa activa en innovación. Y es un tipo de empresa interesante. Es una empresa que lleva a cabo actividades, pero que en el periodo considerado no ha obtenido como resultado una innovación. En el recuadro superior derecho aparece algo que ponemos como caso raro, porque sería una empresa que no tiene actividad de innovación en el periodo de observación, pero sí tiene una innovación en ese mismo periodo. ¿Qué podría suceder? Podría suceder que es una empresa que ha finalizado actividades de innovación, no las lleva a cabo en este periodo, pero le viene una innovación del periodo anterior, que no se había obtenido como resultado anteriormente y el resultado se obtiene ahora. Entonces podría ser un caso de una empresa, un caso realmente, pues probablemente un tanto extraño. Lo que importa es cómo distinguimos entre empresa innovadora, empresa no innovadora y empresa activa en innovación. Esto será importante cuando nosotros hagamos la encuesta de innovación. Bien, con esto entonces vamos a entrar ya en el concepto de I+D. Y vamos a hacer referencia a cuál es el manual que estamos empleando cuando hablamos de I+D, cuál es el manual de la OCDE, es el manual de Frascati. Recordad, el manual de Oslo se refería a la innovación. El manual de Frascati se refiere a la I+D. Desde hace ya años, ya vimos en los vídeos anteriores, existen ya diferentes ediciones, 7 ediciones del manual de Frascati y va dirigido a la elaboración de encuestas de I+D. ¿Qué se mide en esas encuestas? En esas encuestas de I+D se obtiene información sobre los recursos financieros y humanos que un país dedica a I+D. Esto ya sabemos que es importante porque permite obtener estadísticas, construir indicadores que facilitan la comparación de un país con otro y tomar decisiones en términos de política de I+D. Bien, esto sería el manual de Frascati. Vamos a ver entonces cuál es la definición que propone el manual de Frascati. La vamos a leer tal como viene en el manual.
La definición de I+D es la siguiente. La leemos así y ahora la explicamos. La investigación y el desarrollo experimental comprende el trabajo creativo y sistemático que se lleva a cabo para aumentar el volumen de los conocimientos, incluido el conocimiento de la humanidad, la cultura y la sociedad, y para idear nuevas aplicaciones de los conocimientos disponibles. Esta es la definición tal como aparece en el manual de Frascati. Bien, en resumen, ¿qué aporta esta definición? Pues la I+D, investigación y desarrollo experimental, incluye trabajo creativo dirigido a aumentar el volumen de los conocimientos y las aplicaciones de los conocimientos. Eso es lo que aporta la definición de I+D en resumen. Vamos a explicar un poquito esta definición porque tiene algunos contenidos importantes. Fijaros, en primer lugar, un aspecto interesante cuando vemos esa definición. Está hablando de I+D como investigación y desarrollo experimental. Nosotros en los vídeos anteriores, en la aproximación intuitiva, habíamos utilizado el término tal como se emplea en español de I+D como investigación científica y desarrollo tecnológico. Bien, aquí estaba hablando de investigación y desarrollo experimental. A partir de ahora nosotros hablaremos en términos del manual de Frascati. Cuando hablemos de I+D nos vamos a referir a investigación y desarrollo experimental. ¿Qué incluye? La investigación se refiere a la investigación científica y tecnológica en cualquiera de las áreas del conocimiento, incluyendo las ciencias naturales, la ingeniería y la tecnología, las ciencias médicas y de la salud, las ciencias agrícolas y veterinarias, las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Importante, investigación científica y tecnológica, dirigida a aumentar el volumen de los conocimientos. Y no olvidemos, incluyendo las ciencias sociales, las humanidades y las artes. Y además estamos hablando también de desarrollo experimental. ¿A qué nos referimos con el desarrollo experimental? Nos estamos refiriendo a los conocimientos que proceden de la investigación junto con los conocimientos que proceden de la experiencia práctica y se dirigen a la obtención o a la producción de novedades o mejoras en productos y procesos. Pero son conocimientos, ya insistiremos en ello. El desarrollo experimental son conocimientos basados en la investigación y también en la experiencia práctica. Por tanto, a partir de ahora, I+D para nosotros es manual de Frascati. Es investigación y desarrollo experimental. Investigación científica y tecnológica. Desarrollo experimental es el conocimiento basado en la investigación y en la experiencia práctica dirigido a la obtención de novedades o mejoras en productos y procesos. Bien, entonces, eso respecto del término de los términos que significan en el manual de Frascati I+D. Bien, esta definición que aporta el manual de Frascati tiene una continuidad. ¿Por qué? Estamos en la 7ª edición y mantiene la definición de las ediciones anteriores. El objetivo es simplemente mantener la continuidad en las series temporales. A nosotros ya estamos diciendo, ya insistimos quizá demasiado, en que lo importante son las encuestas, son las mediciones. Si nosotros cambiamos las definiciones, ya no estamos midiendo lo mismo. Por tanto, el manual de Frascati, atendiendo a esa continuidad de las series temporales en los datos, mantiene la misma definición de I+D. Bien, entonces, eso sobre la continuidad. Ahora, ¿qué novedades se incluyen en la 7ª edición? Pues se incluyen algunas novedades que son interesantes. Por ejemplo, ya hemos indicado que se pone un énfasis grande en las ciencias sociales, las humanidades y las artes, que aparecen incluidas en el concepto de I+D. Y sobre todo, en relación con el gasto en I+D, aparece una distinción interesante. Ya lo iremos viendo, porque como esto vamos a tratarlo en vídeos posteriores. Cuando se habla de gasto en I+D, se introduce una diferencia, y es que no se va a considerar un gasto, sino que se va a considerar como una inversión de capital. ¿Por qué? Porque considerarlo como un gasto vendría a suponer que la I+D, lo que un país gasta en I+D, vendría a ser como una salida de dinero que no genera beneficios. Y esto no es así en relación con la I+D. La I+D se va a considerar más bien una inversión porque es un dinero que puede generar en el futuro realmente un beneficio. Entonces, eso es un matiz que introduce como novedad la 7ª edición del manual de Frascati. Bien, otro aspecto interesante también cuando hablemos de I+D,
lo vamos a hacer a partir de ahora. Cuando hablamos de I+D, vamos a emplear el término que es muy frecuente, el término de proyecto de I+D. O sea, en la mayoría de los casos, la actividad de I+D se puede agrupar en forma de proyectos de I+D. ¿Qué es un proyecto de I+D? Vamos a tener un vídeo posterior en donde vamos a hablar de una metodología de gestión de proyectos, que ya hemos hablado de ella, la metodología del marco lógico, en donde vamos a considerar ya en profundidad estos temas de proyectos de I+D, de proyectos. Entonces, cuando hablamos de proyectos de I+D, ¿a qué nos vamos a referir? Pues a un conjunto de actividades que se organizan y gestionen con un fin específico y tiene sus propios objetivos y resultados esperados. Entonces, cuando hablamos de proyecto de I+D, nos vamos a referir a un conjunto de actividades que están sistematizadas en términos de una definición clara de qué actividades se llevan a cabo, qué resultados se obtienen, con qué objetivo y con qué fin. Será una actividad en donde hay definida claramente una lógica de intervención. Entonces, recordemos este aspecto. Cuando hablemos de I+D, normalmente vamos a referirnos al desarrollo de proyectos de I+D. Bien, entonces, vamos a ver ahora una parte importante. Claro, estamos hablando de I+D. Su definición es una actividad sistemática, creativa, para aumentar el volumen de los conocimientos y sus aplicaciones. Bien. Ahora, ¿cuándo nosotros estamos seguros de que nos encontramos ante una actividad que es I+D? Nosotros tenemos un proyecto, nos lo presentan y nos dicen, este proyecto es de I+D. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué criterios empleamos para determinar que esa actividad realmente es de I+D? Vamos a emplear 5 criterios. Los 5 criterios los vamos a poner aquí en esta diapositiva. Tal como dice el manual de Frascati. Para que una actividad sea clasificada como I+D, se deben cumplir 5 criterios en conjunto. Primero, novedad. Segundo, creatividad. Tercero, incertidumbre. Cuarto, sistematicidad. Y quinto, transferibilidad o reproducibilidad. Vamos a especificar, ahora vamos a detallar en qué quiere decir cada uno de estos criterios. O sea, un proyecto de I+D, una actividad de I+D, debe cumplir estos 5 criterios en conjunto. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos, porque es lo que nos va a permitir identificar una actividad como actividad de I+D. Vamos a ver entonces el primer criterio que se refiere a la novedad. ¿Qué se refiere a la novedad? Ya lo dice la propia definición. Cuando hablamos de novedad, nos estamos refiriendo a que la I+D produce conocimiento nuevo. Conocimiento nuevo. Eso es la característica esencial que tiene la actividad de I+D. Va dirigida a la obtención de conocimiento nuevo. Ahora, ese conocimiento nuevo, claro, no es lo mismo en un tipo de organización o en otra. Sabemos, ya lo hemos visto en ejercicios anteriores, que la actividad de I+D se lleva a cabo en universidades, en organismos de investigación, en hospitales, en empresas. Entonces, claro, es distinto este criterio de novedad según nos refiramos a una universidad o según nos refiramos a una empresa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando hablamos de novedad en la universidad nos estamos refiriendo a que en la universidad se trata de conseguir avances completamente nuevos en el conocimiento. De lo que se trata es de que la frontera mundial de los conocimientos se desplace, se produzca un avance en esa frontera de los conocimientos. Eso es lo que se pide a una actividad de I+D que se lleva a cabo en las universidades. Ahora, en una empresa. En una empresa no ese es el objetivo. Hemos hablado ya de las diferencias culturales entre estas organizaciones. En una empresa el criterio de la novedad más bien va a tenerse en cuenta lo siguiente, y es el nivel de conocimientos existentes en la industria en que opera la empresa. Cuando la empresa lleva a cabo un proyecto o una actividad de I+D, lo que se trata es de conseguir novedades en ese conocimiento que existe en la industria. No es lo mismo ya que en la universidad, que era la frontera mundial de conocimientos. Es el conocimiento existente en la industria en lo que se tiene que avanzar. ¿Qué queda excluido de la I+D en esta actividad de las empresas? Pues quedan excluidos, por ejemplo, todas las actividades que se llevan a cabo para copiar,
para imitar, para realizar ingeniería inversa, todo eso queda excluido de la I+D. Se trata de obtener conocimientos nuevos, conocimientos que permiten avanzar el conocimiento existente en la industria. Entonces, cuando hablamos de I+D, entonces, para concluir, lo que ponemos es énfasis en el conocimiento. Se trata de alcanzar conocimientos nuevos. Esos conocimientos pueden estar incorporados en productos y procesos. Una maquinaria, por ejemplo, al final lo que tiene es conocimiento incorporado. La máquina no sale sola, no se hace sola. La máquina se hace por medio de un conjunto de conocimientos que aparecen incorporados en la propia máquina. Pero cuando hablamos de I+D, nos estamos refiriendo siempre a los conocimientos. No nos referimos a los productos o procesos. Las novedades o mejoras en productos o procesos se está refiriendo a la innovación. La innovación son esos productos o procesos. Cuando hablamos de I+D, nos estamos refiriendo a los conocimientos que se incorporan en esos productos o procesos. Es de lo que nosotros tenemos que obtener mediante desarrollo experimental. Va dirigido a la obtención de conocimientos que permiten obtener productos o procesos. Pero el concepto de I+D no incluye el producto o procesos, eso es el concepto de innovación. El concepto de I+D incluye y se refiere al conocimiento, novedades en los conocimientos. Bien, entonces ese es el criterio de novedad. Vamos con el segundo criterio. El segundo criterio es el criterio de creatividad. Claro, aquí, creatividad, bien, novedad, creatividad. Nos encontramos en una situación un poco parecida a lo que sucede con el término de invención e innovación. Nuestro lenguaje natural no nos permite hacer una distinción clara. Invención e innovación, todo era algo nuevo, ya vimos cómo lo distinguíamos. En cuanto a novedad o creatividad, también tenemos una situación un poco, pues, que no sabemos muy bien por dónde tirar. Porque la novedad implica que es algo nuevo, la creatividad que es algo nuevo. Fijaros cómo trata la creatividad el manual de Frascati. Dice, un proyecto de I+D debe tener como objetivo nuevos conceptos o ideas que mejoren los conocimientos existentes. Entonces, además del desarrollo de nuevos conocimientos, un proyecto de I+D debe tener un enfoque creativo como el diseño de nuevas aplicaciones de los conocimientos científicos existentes o nuevos usos de las técnicas o tecnologías disponibles. ¿Qué es lo que incluye entonces como criterio de creatividad el manual de Frascati? Pues la diferencia que establece es que el criterio de novedad se dirige a la obtención de conocimientos nuevos, conocimientos que no existen y pasan a existir, y el criterio de creatividad se refiere a mejoras en los conocimientos. Conocimientos científicos ya existentes se mejoran o se obtienen nuevas aplicaciones de tecnologías disponibles. Entonces, de lo que está disponible, de lo que ya existe, nosotros encontramos algo que es superior. Bien, ese es el criterio que sigue el manual de Frascati y es tal como lo propone el manual de Frascati. Novedades o mejoras, y podríamos tener esa distinción entre lo que es novedoso y lo que es creativo. Podríamos proponer, y esto es una cuestión ya personal, podríamos proponer también una diferencia entre novedad y creatividad, una diferencia distinta. Es una propuesta, no tengo tampoco no tiene tampoco mayores pretensiones. Pero podríamos pensar de la siguiente forma. ¿Recordáis el enfoque del sujeto y el enfoque del objeto? El enfoque del sujeto se refiere a la actividad, el enfoque del objeto se refiere al resultado. Nosotros podríamos entender que un proyecto de I+D es creativo cuando la actividad que propone es nueva. Y cuando el proyecto de I+D es novedoso, cuando el proyecto obtiene como resultado un conocimiento que es nuevo. Entonces, podríamos establecer una diferencia entre creativo y novedoso en estos términos. Cuando hablamos de que un proyecto de I+D es creativo, nos dirigimos a observar qué actividades se llevan a cabo. ¿Son actividades rutinarias? ¿Son las actividades que se han llevado a cabo siempre? ¿O son unas actividades en que se han introducido algún tipo de novedad, algún tipo de cambio? Y en cuanto al resultado, el resultado es
conocimiento nuevo. Entonces, ese resultado es distinto de la actividad. Sería el enfoque del objeto. Bien, eso sería una propuesta que podríamos emplear para distinguir entre lo que es novedoso y lo que es creativo. Quede como propuesta, pensadlo y si os parece, pues se podría pensar en cómo llegar a utilizarlo. La creatividad nos hace mirar hacia la actividad que se ha ejecutado y la novedad nos lleva hacia el resultado. ¿Hemos obtenido conocimientos nuevos? Bien, vamos con el siguiente, la incertidumbre. La incertidumbre, bueno, está presente en cualquier actividad de I+D, en cualquier proyecto de I+D. Nosotros realmente cuando empezamos un proyecto no sabemos si vamos a obtener un resultado, si vamos a alcanzarlo, e incluso tampoco estamos muy seguros acerca del coste que puede tener ese proyecto. Entonces tiene un elemento importante de incertidumbre, porque el obtener algo nuevo en conocimientos tampoco es tan sencillo. Entonces, le suele caracterizar un elemento fuerte de incertidumbre. La sistematicidad es también un criterio muy sencillo, o sea, el proyecto de I+D debe ser elaborado como un proyecto sistemático. Entonces, es un proyecto en donde deben estar definidas claramente las actividades, los resultados esperados, el objetivo que se persigue y el fin. Entonces, esta lógica de intervención, de la que ya hemos hablado varias veces, esa lógica de intervención debe estar claramente formulada. La metodología del marco lógico que veremos después nos va a ofrecer una matriz con una serie de elementos que nos permiten detectar si un proyecto está correctamente formulado. Un proyecto de I+D es un proyecto sistemático en el sentido de que está correctamente formulado. Y, por último, la transferibilidad o reproducibilidad también es un criterio básico en I+D, porque nosotros no podemos decir que hemos hecho una investigación, que hemos alcanzado un conocimiento nuevo y que nadie lo conozca. Eso tiene que ponerse en manos de la comunidad científica, de la comunidad tecnológica, indicando cuáles son los resultados que hemos obtenido, cómo los hemos obtenido y también deben ser reproducibles en el sentido de que cualquier otro investigador, de cualquier otro equipo de trabajo debe poder reproducir los mismos resultados que nosotros hemos obtenido. Entonces, con esto hacemos referencia a la reproducibilidad o transferibilidad. Bien, entonces estos serían los 5 criterios que hemos tratado, los 5 criterios para determinar que una actividad es de I+D. Repasamos: novedad, creatividad, incertidumbre, sistematicidad y transferibilidad o reproducibilidad. Cuando tenemos un proyecto de I+D, cuando tenemos alguna actividad de I+D, nosotros atendemos a estos criterios para definir si es I+D o no es I+D. ¿Cuál es el ejercicio que tenemos para el próximo día? El ejercicio lo vamos a poner aquí en la diapositiva. Vamos a ver, como ejercicio me vais a indicar brevemente qué medios utilizaríais para determinar el cumplimiento de los 5 criterios y estar seguros de que un proyecto de I+D es una actividad realmente de I+D. Entonces, atendemos a esos 5 criterios. ¿Cómo los establecemos? ¿Cómo determinamos la novedad, la creatividad, etcétera? ¿Cómo podemos llegar a conocerlo? Nos dan información sobre un proyecto, sobre un artículo científico. ¿Eso es una actividad de I+D? ¿Cómo determinamos esos 5 criterios? ¿Es novedoso? ¿El conocimiento es nuevo? ¿Hay creatividad? Ya en el sentido en que queramos emplearlo, etcétera, sistematicidad, etcétera. Bien, entonces, esto sería el contenido del próximo vídeo. Vamos a empezar por la solución o una propuesta de solución de este ejercicio y continuaremos con un aspecto adicional sobre el concepto de I+D. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.